Le damos una cordial bienvenida a usted que nos está viendo así por la televisión y cada uno de ustedes que están aquí también hoy esta tarde. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Han recibido bendiciones de parte del Dios? Amén. Muy bien. Hemos estado compartiendo con ustedes de la parábola del Hijo Pródigo, lo que yo creo es la razón que algunos dejan la iglesia de Dios y la razón por la cual algunos se quedan en la iglesia, pero realmente quisieran salir. Hemos hecho las siguientes observaciones. Los hijos representan dos clases de gente en la iglesia de Dios hoy. Los que no tienen justificación, representado por el hijo menor, y los que tienen justificación propia, representado por el hijo mayor. Los hijos eran ricos, pero por causa del Padre, por las riquezas del Padre. Y ambos tenían el mismo problema. Hoy, en la última parte de esta serie que he titulado Un vestido, un anillo y calzado para mis pies, veremos la solución que Dios nos da para estas situaciones. Oremos. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables así a ti, mi Señor y Redentor. Amén. Recuerde que el hijo menor huyó de la casa de su padre porque sentía que su padre era estricto, que su padre era cruel. Él sentía que su libertad estaba siendo limitada. Él quería manejar su propia vida, quería ser su propio dueño. Después de malgastar todo lo que tenía, sintiendo hambre y teniendo que trabajar por su vida, finalmente nos dice la palabra de Dios que vuelve en sí y decide regresar a la casa de su padre. Decide decirle a su padre que lo trate como un siervo, como un esclavo. Al cabo, hasta los siervos de su padre tenían casa, ropa y comida. El hijo mayor se quedó en la casa de su padre. Mencionamos que era un buen trabajador, parecía ser fiel a su padre, pero lo estaba haciendo todo por motivos equivocados. Él pensaba solamente en sí mismo y en las recompensas que iba a recibir. También pensaba que su padre era un patrón exigente que tenía muchos requisitos que cumplir. Y el hijo mayor sentía que tenía que cumplir con todos los requisitos o sentir la ira de su padre. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿puede ver usted el problema de estos hijos? Es el mismo problema que encontramos que tienen muchos en la iglesia de Dios hoy día. Estos hijos se olvidaron que eran hijos y empezaron a actuar como siervos, como trabajadores, como esclavos. El hijo menor empezó a vivir como un esclavo, trabajar como un esclavo, comer como un esclavo. Y aun cuando decide regresar al padre, todavía quiere ser tratado como un esclavo. El hijo mayor aquí se quedó, el que se quedó ahí con su padre, acuerda que se nos dice en ese libro tan precioso, Palabras de Vida del Gran Maestro, dice que aclara el hecho de que su propio servicio ha sido el de un siervo, más bien que el de un hijo. Queridos, hemos visto lo que el hijo menor y el hijo mayor han hecho. Hemos visto la actitud de ellos hacia el padre. Y probablemente nos hemos visto a nosotros mismos en alguno de estos hijos. Pero ahora vamos a fijar nuestra mirada sobre el Padre. Vamos a ver cuál es la actitud del Padre hacia sus hijos. Lucas, el capítulo 15 y el versículo 20, hablando del hijo menor. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre no esperó hasta que su hijo decidió regresar antes de empezar a buscarlo. Realmente yo creo que desde el día que su hijo se fue de la casa, el padre salía todas las mañanas, veía así por aquel camino, esperando algún día ver su hijo regresar. Y una mañana, me imagino, él salió y vio por ese camino y de repente ve que alguien viene.
Y aunque esa persona estaba sucio por estar dándole de comer a los cerdos, aunque esta persona estaba delgadito porque no tenía nada de qué comer, y aunque esa persona estaba vestida realmente no con ropa, sino podemos decir con pedazos de ropa y descalzo, su padre reconoció que era su hijo. Y note bien lo que dice, el padre entonces corre a donde está su hijo. No se quedó el padre ahí con los brazos cruzados, viendo a su hijo y esperando, diciendo más bien, ¿verdad? Oh, yo me espero aquí, ven acá. No, dice que el padre mismo, él corrió allá donde estaba su hijo y cuando llegó allí lo abrazó y lo besó. No se enojó con él, no le dijo nada, solamente lo abrazó y lo besó. ¿Lo puedes ver en tu mente? Era un lunes de mañana. Yo y mi esposa nos estábamos preparando para ir a trabajar y nuestros hijos para ir a la escuela. Me vestí yo y entonces fui yo y llamé a mis hijos a que vengan a desayunar. Y ahí llegaron todos menos Miguel, el menor. ¿Dónde está Miguel? No sabemos. ¿Cómo que no saben? Entonces yo fui a la recámara para buscar a Miguel y no estaba. Y entonces fui al baño y Miguel no estaba. Fui entonces a buscar a Miguel por toda la casa y yo no podía encontrar a mi hijo menor, a Miguel. Fui busqué en los closets, busqué debajo de las camas y no encontraba a Miguel. Y de repente vi que la puerta de la casa, la puerta de enfrente, estaba abierta. Salí yo entonces afuera a buscar a Miguel, gritando su nombre, Miguel, y no lo encontraba. Me empecé a preocupar porque habían reportes de personas que estaban secuestrando a niños que estaban jugando afuera. Pronto regreso adentro de la casa y todos empezamos a buscar a Miguel por donde quiera. Y yo gritando su nombre, Miguel, Miguel, y ya me estaba yo desesperando. Y en mi desesperación, queridos hermanos, hice lo único que se me vino a la mente en ese momento. Grité, Miguel, si tú no sales de donde estás ahorita, ¡ay, cómo te va a ir! Miguel salió rápidamente. Él había estado escondiéndose debajo de una de las camas, pero allá en el rinconcito más lejos y más oscuro. Para él era un juego. Cuando yo lo vi, óigame, yo no sabía si abrazarlo o darle lo que merecía. Lo abracé. Queridos, se siente terrible cuando pierdas o aún piensas que has perdido un hijo. Y yo le doy gracias a Dios que Él no es como yo. Él no se enoja cuando le hacemos algo similar. Él tampoco no nos amenaza para hacernos salir de donde nos estamos escondiendo. Sí, siente el dolor y la tristeza y la angustia cuando uno de sus hijos se pierde. Pero hermanos, qué gozo le traemos al corazón de Dios cuando decidimos regresar a la casa de nuestro Padre. Cuando este hijo regresó al Padre, el Padre no lo regañó. No le dijo, ah, qué bien, recibiste lo que mereciste. No, solamente lo abrazó y lo besó. Ahora vemos el hijo mayor, el versículo 28 de Lucas 15. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Cuando el hijo mayor no quería entrar a la fiesta, ¿quién es el que sale a buscarlo? El padre. El padre sale para rogarle que entre. El padre, hermanos, queridos, usted sabe muy bien, el padre en esta parábola representa a nuestro Padre Celestial. Si tú haces un error, si has estado escondiéndote de tu Padre, si hace mucho tiempo que has dejado a la iglesia y la casa de tu Padre y deseas regresar, es tu Padre que te está buscando y te está esperando con esos brazos cariñosos abiertos para que tú vengas así a Él. Es tu Padre que te va a abrazar y te va a besar. Si piensas de dejar la casa de tu Padre, si tienes en mente dejar la casa, la iglesia de tu Padre Celestial es el que anda corriendo detrás de ti para rogarte que te quedas, para que entres a su casa para celebrar con Él. Ningún regaño, ningún castigo, ninguna preguntas. ¿Quieres saber realmente cómo es tu Padre Celestial?
Míralo mientras corre a recibir a su hijo. Míralo mientras lo abraza y lo besa. Míralo mientras va al campo para rogarle a su hijo mayor que entre a su casa. Así es tu Padre Celestial. Pero aún hay más. Fíjese, Lucas, el capítulo 15, empezando con el versículo 21. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros, escúcheme bien, ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados hijos y hijas de Dios. No lo merecemos, pero le doy gracias a Dios que Él nunca nos da lo que merecemos, siempre nos da lo que necesitamos, ¿no es cierto? Merecemos la muerte por ser pecadores, pero Dios, que nos ama tanto, nos da lo que necesitamos y sabe que necesitamos la vida eterna que viene por nuestro Señor Jesucristo. El padre aquí, llegó el hijo menor y empezó a decir: Padre, no soy digno de ser tu hijo. Y iba a decir: hazme un esclavo. Pero nota, el padre, ¿qué hizo? Interrumpe la plática de su hijo. No lo deja terminar. ¿Por qué? Porque el plan del padre para su hijo nunca había cambiado. El plan del padre para sus hijos era que siempre fueran hijos y no esclavos, hijos y no siervos. Entonces, nota lo que hace el padre. Llama a uno de sus siervos y le dice que traiga, ¿qué cosa? Un vestido, un manto. Y no cualquier vestido, queridos. El mejor vestido, el mejor manto, el vestido que debe ser utilizado por un hijo. El manto, el vestido que al ponérselo dirá a todos los demás que ven a ese hijo: este es mi hijo y yo soy su padre. Y ese es el vestido que yo necesito y el vestido que tú necesitas, porque es el vestido, el manto de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de nuestro Señor Jesucristo, que al ponérnoslos a nosotros dice a todo el mundo, incluyendo a Satanás y sus ángeles: yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero luego fíjese lo que hace el padre. Luego le dice al siervo, ¿qué cosa? Tráeme un anillo. Ahora, queridos, anillos en la Biblia no se usaban como hoy día. ¿Te acuerdas cuando el faraón le dio a José el segundo lugar en su imperio? El faraón le dio entonces a José un anillo, significando que José representaba al faraón. Y entonces, donde quiera que iba, él representaba al faraón. Tenía ciertos derechos, cierto privilegio, cierta autoridad también. Estaba representando a la persona cuyo rostro o sello estaba en ese anillo. Ahora, escúcheme bien, solamente un hijo puede representar a su padre y tener ciertos derechos y cierta autoridad. Un siervo, un esclavo, no tiene derechos y no tiene autoridad. Pero quiero decirte, Dios nos ha dado a nosotros algo más valioso que un anillo. Nuestro Padre Celestial nos dio a nosotros su propio Hijo Jesucristo. Y cuando tú te entregas a Cristo Jesús y tú entonces le perteneces a Él, donde quiera que tú vayas, tú vas en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que tú haces, lo haces en el nombre de Cristo Jesús. Y tú representas al Padre Celestial. Y luego el Padre pide, ¿qué cosa? Calzado para los pies de su Hijo. ¿Por qué? Solamente, escúcheme bien, solamente los siervos, solamente los esclavos, solamente los trabajadores andan descalzos. Un hijo nunca anda descalzo. Entonces, todo lo que el Padre pidió, un vestido, un anillo y calzado, era para recordarle a su Hijo que Él era, Él es y siempre será su Hijo, y Él siempre será su Padre.
Mientras tú y yo estamos tratando de hacernos esclavos, nuestro Dios está tratando de recordarnos que somos sus hijos. Debemos de actuar como un hijo, debemos de dejar de actuar como un siervo, no debemos de pensar como un esclavo y empezar a creer y vivir como un hijo y hija de Dios. Tú no eres un siervo, eres un hijo de Dios, eres una hija del Dios Todopoderoso. Quiero enseñarte algo interesante en el libro de Gálatas, el capítulo 4, empezando con el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adoptación de ¿qué cosa? De hijos. ¿Y por cuánto sois qué cosa? Hijos, dice ahí, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora fíjate bien el versículo 7. Así que, dice, ya no eres ¿qué cosa? Esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Actúa como un hijo. Actúa como una hija. Tú tienes ciertos derechos, tienes cierta autoridad, pero no te olvides también que tienes ciertas responsabilidades también. Estaba teniendo yo una semana terrible. Nada me estaba saliendo bien. De repente se acerca mi esposa y me dice que su carro no estaba funcionando. Yo le dije, no te preocupes, llévate el carro mío y yo después voy a ver qué tiene tu carro. Yo salí a ver qué tenía su carro. Inmediatamente que salí noté que alguna partecita del carro muy importante se había quebrado. Y en ese momento yo dije, esto solamente era lo que faltaba. Regresé, yo estaba en medio de preparar esta serie de sermones. Fíjese cómo es Dios. Estaba en medio de preparar esta serie de sermones, pero mi mente estaba sobre el carro de mi esposa. Finalmente, hermanos, la verdad es que ya no pude aguantar. Y empecé a llorar. Y con lágrimas en mis ojos, yo dije, Señor, estoy estudiando aquí esta parábola. Y tú me dices que soy tu hijo. Señor, yo soy tu hijo. Tu hijo necesita alguna respuesta, Señor, sobre este carro. Inmediatamente sonó el teléfono. Levanté el teléfono y era un miembro de mi iglesia que tenía un taller. Y fíjese las palabras que me dijo este hermano. Pastor, dijo, ¿cómo está? ¿Qué le está pasando? Yo no lo podía creer. Y empecé a decirle lo que me estaba pasando. Y nunca me voy a olvidar las palabras de ese hermano. Ay, pastor, dice, nosotros aquí hacemos milagros. Traiga su carro. Cerré el teléfono. Y en ese mismo momento yo supe que mi padre había escuchado y respondido a su hijo. Pero hay una cuarta observación que quiero hacer aquí. ¿Has notado? Esta parábola no tiene fin. No nos dice si el hijo mayor se fue con su padre y entró para celebrar. ¿Saben por qué? Porque usted y yo estamos viviendo esta parábola hoy día. Todos los días, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos que hacer una decisión. Hoy voy a ser hijo de Dios. Hoy voy a ser hija de Dios o voy a ser un esclavo. Y yo no sé para ustedes, pero yo sé que para mí, queridos hermanos, todos los días, hasta que venga mi Padre Celestial, yo necesito un vestido, un anillo y calzados para mis pies. Antonio, ven por favor y bendícenos con un canto. Ande lejos del hogar y por fin ya he regresado. Me fui sin pensar regresar, pero la vida me
hizo daño. Dejé hace tiempo mi hogar, dejé a mis padres y mis hermanos, busqué placeres sin cesar, solo amarguras he ganado. Encontré el camino, encontré a mi Padre, siempre me esperando. Salí a cada tarde, miraba camino, por si regresaba. Triste cada tarde, el tiempo pasaba. Busqué amigos por doquier que me indujeron al pecado. Me hundí en las alas del placer, creyendo ser afortunado. Pasando el tiempo recordé lo que mi hogar había dejado, pues todo negro se volvió, todos me habían abandonado. Encontré el camino, encontré a mi Padre, siempre me esperando. Salí a cada tarde, miraba camino, por si regresaba. Triste cada tarde, el tiempo pasaba. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero por favor, Padre, hazme como uno de estos de tu jornalero. Quiero servirte, Padre, alabar y glorificar tu nombre por los siglos de los siglos. Encontré el camino, encontré a mi Padre, siempre me esperando. Salí a cada tarde, miraba camino, por si regresaba. Triste cada tarde, el tiempo pasaba. ¿Has dejado la casa de tu padre? ¿Tienes el deseo de regresar pero no sabes cómo? No te preocupes de eso. Tu Padre Celestial te está esperando con sus brazos abiertos. No te va a hacer ninguna pregunta, no te va a regañar. Además, Él es el que te está dando ese sentir de regresar, porque Él salió a buscarte. ¿Piensas en dejar la casa de tu padre?
¿Ves que todo no va bien, no como tú lo quieres? ¿Piensas que los que van allí no son perfectos? Y piensas, no, voy a dejar. Es tu Padre que te dice, quédate, no te vayas, quédate. Ahora, yo no sé si hay alguien aquí que ahí ha dejado a Dios, su iglesia, y está regresando. Hoy hay alguien aquí que quiere decir, Señor, yo regreso a tus brazos cariñosos. Gracias por aceptarme. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por tu amor. ¿Hay alguna persona esta noche, esta tarde, que quiere decir, Dios, yo regreso a ti? Yo digo, Señor, yo regreso, yo te acepto, yo quiero entregarme por completo a ti. Solamente levante su mano ahí donde está. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te ama. Dios te está siguiendo. Dios es el que anda detrás de ti. Dios es, desde el principio, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, desde el principio era Dios el que salió buscándolos a ellos. Y le doy gracias a Dios que Él no se cansa de hacer eso. Y le doy gracias a Dios que su palabra dice que Cristo vino a buscar a lo que se había perdido, a los pecadores. Yo soy uno de ellos. Cristo vino a buscarme a mí. Y le doy gracias a Dios que me encontró. Dios te ama. Oremos. Bendito Dios, gracias por amarnos tantos. Gracias por poner tus brazos cariñosos alrededor de nosotros. Ayúdanos siempre a estar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.